Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, nos dice, como los ostrogodos de Italia, los visigodos de Hispania tomaron posesión de una administración romana que funcionaba, de una forma algo simplificada la adoptaron a sus propios propósitos, convirtiendo a los nobles godos en jefes militares y administradores de ciudades y provincias. El monarca visigodo, que había sido solo un jefe en tiempo de guerra, se transformó en un gobernante autoritario con poder legislativo y fiscal como los emperadores romanos. Una pregunta, de texto citado podemos inferir lo siguiente, que en este caso, inicialmente los reinos germanos en formación usaron para su beneficio el sistema administrativo del gobierno romano. Lo que sucede aquí es que cuando los germanos fueron tomando bajo su mando el político territorios antes controlados por el imperio romano, optaron por usar el sistema administrativo romano arraigado, es decir, que ya estaba ahí entre la población y que aseguraba el control de los recursos que Roma buscaba. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La sociedad medieval se caracterizó por ser estamental. Ello significa que estaba dividida claramente sobre un principio jerárquico rígido y con una serie de funciones que cada uno de los grupos debía cumplir. En ella, la principal función cumplida por los oradores, en este caso, fue que el de mantener el orden social mediante el control ideológico de la población. Lo que sucede es que en este caso, la jerarquía y rígida sociedad estamental medieval estaba compuesta por tres órdenes. Hablamos de los oradores o clero, quienes mediante la religión mantenían el orden social feudal vigente. Pues en este caso el monopolio de la Biblia les aseguraba ser los intermediarios para la salvación espiritual. En segundo lugar estaban los viatores o nobleza, es decir, los guerreros, quienes mediante la fuerza de las armas mantenían el orden. Y finalmente estaban los laboratores, quienes en su inmensa mayoría, que eran campesinos y tributarios, tenían a su cargo el trabajo para sostener económicamente al sistema feudal. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La Edad Media es el periodo cronológicamente desarrollado entre el año 476 d.C. y 1453. Con respecto a este periodo, establezca la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Primero nos dice, las guerras de cruzada buscaron frenar la expansión del Islam sobre Europa. Esto es verdadero. Luego, el Imperio Bizantino artísticamente destacó por su producción de mosaicos. También es verdadero. Luego, la caída del Imperio Carolingio disminuyó el poder de la Iglesia Católica en Europa. Esto es incorrecto. Luego, el Imperio Árabe manejó rutas comerciales tanto marinas como terrestres. Esto sí es verdadero. Las cruzadas imposibilitaron totalmente el desarrollo comercial europeo. No, totalmente no. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el siglo XVI, Alemania fue conmovida por la reforma religiosa de Martín Lutero. La iglesia se dividió y el conflicto fue llevado incluso al campo de la vida temporal. Luego nos preguntan, ¿cuál de las siguientes propuestas corresponde a las enseñanzas luteranas, es decir, de Martín Lutero? En este caso hablamos de la libre interpretación de la Biblia por parte del creyente. Lo que sucede es que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán antes, ya que antes solamente se permitía la traducción latina. Y luego este señor Martín Lutero propuso que cada creyente que leyera la Biblia lo haría mediante un libre examen, es decir, una libre interpretación de la persona que lee esta Biblia. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El proceso de expansión europea de los siglos XV y XVI cambió para siempre la historia mundial, indicar la condición de verdad de los siguientes, o falsedad, digamos, de los siguientes enunciados. Nos dice en este caso, la primera expedición colombina buscaba una nueva ruta al lejano oriente. Esto es verdadero. Italia perjudicó a los españoles al penetrar en las Guayanas y Caribe. Esto es falso. Luego, los ingleses fueron los primeros europeos en comerciar con la India y China. No fueron los primeros. Luego, Portugal buscó una ruta hacia la India bordeando las costas africanas. Esto sí es verdadero. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dado que después de Dios nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, quien menosprecia a su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es imagen sobre la tierra. Es un texto. Y este texto nos dice, la pregunta de este texto se infiere que el principio del Estado moderno al que se refiere el autor es, en este caso hablamos, el providencialismo. Lo que sucede es que el absolutismo político, en su afán de justificar su autoridad sobre la Iglesia Católica durante las guerras de religión, argumentaba que su poder provenía directamente de Dios y sin intermediarios. Dicho argumento propuesto por
Jean Rodin es llamado el providencialismo político, y tuvo vigencia en Francia hasta la Revolución Francesa. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. De manera no intencional, la viruela fue traída durante el proceso de la conquista y la colonización de América. Esta epidemia provocó una gran baja demográfica por ser una enfermedad desconocida en las nuevas tierras. Duró varios milenios y solo se erradicó del mundo hace relativamente pocos años. El texto presentado es parte de la obra del médico Pelayo Correa, y con ella podemos afirmar que en este caso la viruela fue un factor en el proceso de conquista. Lo que sucede es que con la llegada de las expediciones en busca de nuevas tierras, los españoles trajeron a América enfermedades desconocidas para los nativos, quienes no contaban con anticuerpos para contrarrestarlas. Ello provocó la caída de la tasa demográfica nativa, que facilitó el proceso de la conquista de los conquistadores europeos. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el siglo XVI, el virrey Toledo ejecutó una serie de medidas denominadas reformas toledanas, la cual tuvo entre sus objetivos principales, en este caso hablamos de la recaudación del tributo indígena. Lo que sucede es que las reformas toledanas ejecutadas en el siglo XVI tenían como objetivo la reorganización del virreinato del Perú. Esto permitiría el mejor manejo de la mano de obra y del tributo indígena. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación a la educación del virreinato de Perú, la enseñanza formalizada, así como la educación masculina, tenían entre sus características, en este caso hablamos del memorismo como estrategia de aprendizaje. Lo que sucede es que durante el virreinato la enseñanza formalizada y no formalizada cumplían como características similares. Así se proponía una enseñanza de tipo memorista sujeto a conocimientos de carácter escolástico. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ante las constantes violaciones de las normas ambientales en la mina de Moquegua y Tacna, una empresa minera fue multada con 82 millones de soles por daños y perjuicios. En nuestro país, esta sanción es realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Esta institución es un organismo público y está vinculado al Ministerio del Ambiente de Perú y está encargado de la fiscalización ambiental en todo el territorio peruano. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la destrucción de la capa de ozono. Su principal agente responsable es el dióxido de carbono. Esto es falso. Luego nos dice, ¿se detectó un agujero sobre la Antártida? Claro que sí. Se produce entre los 24 y 30 kilómetros encima de la superficie también. Por primera vez se hace mención en este informe Brundtland. Esto de acá es incorrecto. No es por primera vez. Acá la respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. El profesor del curso de Geografía pregunta por el atributo de las corrientes marinas que se manifiestan frente a la costa central y sur de Perú, que contribuye a la formación de neblinas invernales. Una de las causas para dicha formación es, en este caso hablamos, la baja temperatura. Lo que sucede es que la corriente costera peruana y la corriente oceánica peruana, al presentar bajas temperaturas, se convierten en determinantes en la formación de las densas neblinas que vemos en invierno. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un artículo del Boletín de Lima, el autor hace referencia a la importancia y necesidad del gobierno peruano que el gobierno desarrolle una política adecuada de manejo de cuencas. A partir de este texto identifique los enunciados correctos. Mejorar la ocupación antrópica y el acceso directo al agua. Esto es incorrecto. Planificar la explotación urbana permanente de aguas freáticas. Esto también es incorrecto. Optimizar el manejo y calidad de los recursos naturales. Claro que sí. Aislar áreas contaminadas para construir rellenos sanitarios. Es incorrecto. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La sábana, bioma propio de los trópicos, en su mayoría se ubican entre los 15 y 25, longitud norte y sur, lo que determina características propias climáticas y geomorfológicas. Determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a dicho bioma. Nos dice, es exclusivo del continente africano. En este caso es incorrecto. Posee la mayor diversidad de grandes mamíferos. Verdadero. Registra la mayor pluviosidad, es decir, hablamos de la cantidad de agua, de lluvias del planeta. No, esto es incorrecto. Se presenta en ambientes de clima templado. Esto también es incorrecto. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En los montes Apalaches centrales situados al este de los Estados Unidos se desarrolla un ecosistema de especies arbóreas donde destacan los robles y las hayas. No es superada por ninguna otra área de clima templado del mundo. Con relación al área biótica descrita, identifique las características que corresponden. En este caso tiene como principal amenaza la práctica del sobrepastoreo. No.
Luego, ¿es la más propensa a incendios forestales de origen natural? Claro que sí. Predomina especies arbóreas perennifolias en su vegetación. Es incorrecto. Se localiza en zonas de latitudes medias entre los 30 y 50 grados. Esto sí es verdadero. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.